Y con la segunda charla, esta charla será hecha por la señorita Daniela Barra. Ella es enfermera de la UPC Médica y es parte también del equipo de enfermeros de ECMO. Y ella va a hacer una clase que va a estar principalmente enfocada a monitorización y cuidados críticos de enfermería en el paciente en ECMO. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? No sé si me escucharán o verán la pantalla. Sí, se escucha súper bien. Ah, ya. Se escucha y se ve bien, sí. Ya. Como mencionaba el doctor Contreras, yo voy a darles una clase que se llama Monitorización y Cuidados Críticos de Enfermería en Paciente Conectado a ECMO. Me presento, mi nombre es Daniela Barra, soy enfermera de la UPC Adulto Médica del Hospital Hernán Enríquez Aravena. Para comenzar, tenemos que ver qué se trata, qué es la gestión del cuidado. La gestión del cuidado está descrita como la aplicación de un juicio profesional en la planificación, organización, motivación y control de la provisión de los cuidados oportunos, que estos sean seguros, integrales y que aseguren la continuidad de la atención. ¿Por qué estamos hablando de la gestión del cuidado? Porque es nuestro quehacer de enfermería. Todo lo que hagamos con nuestros pacientes conectados a ECMO va en relación a esto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que queremos lograr con esta aplicación de los cuidados? La gestión de enfermería, que sea una atención integral, que sea una atención segura, sobre todo en este caso van a ser pacientes pediátricos, una atención que sea de calidad, una atención que sea minimizando los riesgos y complicaciones y recordando que los pacientes tienen sus deberes y derechos para ello. Que los derechos del paciente es recibir una atención de salud de calidad, segura y según los protocolos establecidos. Dentro del ECMO hay diferentes protocolos y hay manuales que van a ir explicando eso. Para nosotros recibir un paciente para conectarlo a ECMO tenemos que preparar nuestra unidad en primera instancia y el objetivo de que la preparación de esta unidad es que cuente con todo lo necesario para minimizar los riesgos y dar una respuesta rápida que nos permita resolver las situaciones de emergencia eficazmente. Nuestras unidades tienen que ser unidades protegidas, la mayoría por lo menos de nuestras unidades en la UPC adulto son unidades cerradas. No sé si en la UCI pediátrica, por lo que vi, también son unidades cerradas con mamparas, pero en la UTI vi que eran un poco más abiertas, al igual que las de nosotros. E idealmente estas unidades, como son virus respiratorios, en muchos de los casos que están causando que las conexiones sean, en este caso, veno-venosas, son más pacientes de carácter respiratorio. Entonces, por eso los mantenemos aislados y como la mayor parte del tiempo con las unidades cerradas. Que contemos con todos los monitores necesarios, nuestros monitores multiparámetros, nuestros monitores, si queremos ver saturaciones a nivel del NIRS o sedación, que contemos con BIS, con todos los monitores idealmente para que cuando el paciente llegue no tengamos que conseguirnos alguna cosa, que nuestra cama clínica nos permita dar los ángulos correctos de la cama, que los botones estén funcionales, que contemos con nuestro colchón antiescaras, es decir, con los colchones de flotación seca, porque muchas veces los pacientes están tan graves conectados que lo que queremos hacer es evitar la movilización. Y el tener estos tipos de colchones y tener una buena cama nos van a permitir disminuir un poco el riesgo de estas lesiones por presión. También de que nuestra unidad cuente con red de aspiración, oxígeno y aire. Y nuestras unidades fueron modificadas, de que idealmente la red de aspiración, tengamos esta red de aspiración central, tengamos dos relojes de aspiración, tengamos dos redes de oxígeno. ¿Por qué dos redes de oxígeno? Porque una vamos a estar conectando para el ventilador del paciente, porque en este caso los pacientes van a estar sedados y paralizados y conectados al principio al ventilador para proteger la vía aérea, y una conexión que va a ir al equipo ECMO, a la consola, para que también se vaya oxigenando y llegue el oxígeno al oxigenador. Y también el aire para lograr todo esto. Tenemos nuestro carro de paro siempre a mano y siempre con todos los insumos que nosotros requiramos, porque muchas veces en cualquier momento nuestros pacientes se nos pueden decanular o puede ocurrir alguna emergencia y necesitamos medicamentos lo más oportunamente. También que tengamos nuestra cantidad de bombas de infusión continua, que muchas veces requerimos más de 4 o 5 bombas, de nuestro ventilador mecánico invasivo, que es lo más importante en este caso para proteger la vía y que nuestro ventilador haya pasado todas las pruebas. Idealmente, porque muchas veces hay pacientes que nosotros conectamos, los conectamos después de modificación activa y hay que ir a estar revisándolos constantemente porque muchas veces se nos pueden bloquear y se pueden causar alguna falla. Pero en este caso, como le estamos dando un soporte pulmonar, ahí nos va a dar como un poquito más de tiempo y siempre tener como nuestros bambú a mano o tener un ventilador de rescate. Nuestra caja de emergencia CLAMS, que esta cuenta una caja que tiene un listado de insumos mínimos que nosotros debemos tener para cualquier
eventualidad. Tiene PICTA, tiene jeringas de 60, que son jeringas en punta de slip, que necesitamos muchas veces para aspirar coágulos o movilizar el aire dentro del circuito, y diferentes otras cosas. Siempre tener un balón de oxígeno de emergencia. Como les decía anteriormente, podemos tener nuestra red de oxígeno, pero muchas veces esa red de oxígeno puede fallar y tenemos nuestro balón de oxígeno que siempre debe estar lleno. Y ese balón también nosotros lo utilizamos para llevar a nuestros pacientes para realizar diferentes exámenes. En este caso, cuando los bajamos a escáner, tenemos que tener nuestro balón. Y después de que nosotros vayamos a escáner, algún tipo de otro procedimiento, siempre el balón se tiene que rellenar porque ese balón siempre tiene que estar lleno. Y los insumos básicos para la atención directa de nuestros pacientes. Como les decía anteriormente, nosotros contamos con manuales que nos pueden guiar y guiar qué hacer durante algunas emergencias. Y uno de los manuales es el manual de emergencias en ECMO, que está en español, que es muy fácil de usar y te va indicando todos los tips que hacer. Y como decía acá, tenemos que tener estos protocolos visibles, un protocolo de definición de roles ante la emergencia y siempre dar aviso al banco de sangre cuando tengamos un paciente conectado a ECMO. ¿Por qué? Porque van a requerir politransfusiones muchas veces estos pacientes y el banco de sangre tiene que tener un stock mínimo guardado para nosotros. Dentro de los protocolos, como les decía, existe el protocolo de rol de emergencia y protocolos que hacer cuando nosotros necesitamos sacar al paciente de bomba o oxigenador. En los roles de emergencia van a ver que en esta parte están las personas encargadas qué rol cumplir. Dentro de los roles está llamar al equipo ECMO y quién va a ir registrando las cosas, el clampeo de las líneas y manejo de la bomba, el hand crank, que es como nuestro rodillo cuando si es que nuestra bomba fallara, nosotros sacamos manualmente para lograr las revoluciones mínimas que necesitamos para mantener el flujo de un paciente, la reanimación del paciente, quien va a estar a cargo de la administración de medicamentos y alguien volante que siempre tiene que estar afuera por cualquier cosa. Aquí identificamos qué estamentos van a estar a cargo, los del turno de día y los del turno de noche, y abajo siempre dejamos indicado el nombre del perfusionista que está de turno y el nombre del médico cirujano que está de turno. ¿Para qué? Para que sea más fácil para el equipo saber quién va a estar con nosotros para apoyarnos durante cualquier emergencia. Y siempre también contamos con nuestro médico residente que está a cargo del tema de la reanimación del paciente y todo el apoyo. Y entre los procedimientos de emergencia podemos tener muchas veces una decanulación de un paciente, o que falle el oxigenador, o que nos falle la bomba, y una de las indicaciones está primero clampear la línea arterial, clampear la línea venosa, dar el 100% de apoyo en este momento con el ventilador a nuestro paciente, y parar la bomba y sí o sí llamar en este momento que estamos haciendo todo esto, al mismo tiempo llamar al perfusionista y cirujano a cargo del ECMO. Posterior a todo este pauteo de la revisión de la unidad, nosotros tenemos que hacer un examen detallado del paciente. Este examen debe hacerse al inicio del turno, la valoración del paciente, no, después va a ir siendo de forma horaria o SOS, y de tanto del paciente como los sistemas del complemento. Y recordar que la valoración de esto debe iniciar desde el paciente, circuito ECMO, infusiones, etcétera. En este momento le estoy delimitando al paciente, que fue uno de nuestros pacientes que estuvo conectado a ECMO hace un par de meses atrás, que también lo tenemos que tener en uno. Lo que está en el círculo amarillo es nuestra consola, que ECMO, que va con todo el circuito completo. Posteriormente está el ventilador mecánico, que vamos viendo como los sistemas de complemento, las bombitas de infusión, monitores y elementos invasivos. Y siempre recordar nosotros que nuestro circuito junto con el paciente siempre van unidos. Como el que decía, recordar que tanto el paciente como el circuito se constituyen como una sola unidad. Es decir, si algo ocurre en el paciente va a ser reflejado en el circuito, y si algo ocurre en el circuito se va a ver reflejado en el paciente. Los registros, que es algo también sumamente importante que nosotros tenemos nuestra hoja de atención de enfermería en el paciente ECMO, que donde va el nombre del paciente, los datos del paciente, en qué fecha, qué tipo de ECMO es, en qué día del ECMO va, qué número de cánulas tenemos de extracción, nuestras cánulas de retorno, qué días va el oxigenador y el diagnóstico. Y atrás de esta hojita tenemos nuestro chequeo del circuito, que las voy a mostrar como una imagen más grande. Aquí es lo que yo le decía antes del registro, y entre los registros nosotros vamos por horario. Como decíamos que íbamos con la registros horarios, vamos 8 hasta las 7 de 24 horas va este registro,
y tenemos el flujo que nosotros tenemos en el ECMO, este paciente, a cuántas revoluciones que son las RPM, los gases frescos que equivalen al GF, nuestra presión de extracción, entre más negativa, más fuerte haciendo la bomba para extraer sangre para lograr ese flujo con el paciente, la FIO2 con que tenemos el circuito, la heparina, cuánto está saturando el paciente, y acá estamos viendo el nivel de la saturación como a nivel cerebral o puede ser a nivel de extremidades inferiores en este caso, y tenemos nuestro nivel cerebral que a veces tenemos como monitores aparte para conectarlo. La temperatura del intercambiador de calor, la saturación venosa, el hematocrito, que esto va a nivel en línea, un monitor en línea, y una de las cosas importantes es la presión arterial media, que nosotros manejamos. Y lo que le decía atrás, que es nuestro checklist, que vamos viendo cuando llegamos a principio de turno, cuando nosotros revisamos a nuestro paciente, posteriormente nosotros salimos y revisamos cómo está la inserción de las líneas, si hay presencia o no de coágulos aerofibrina en el circuito, si es la coloración adecuada de esto, después revisamos el intercambiador de calor, que siempre tiene que estar conectado a la red, con la temperatura programada, con el nivel de agua adecuado, que después posteriormente revisar el oxigenador, que si llegara a presentar coágulos de fibrina siempre se tiene que estar avisando, se tiene que ir registrando en qué parte del oxigenador están estas cosas y qué tamaño son, porque a medida entre más grandes, más turbulencia va a producir y también nos va a ir afectando el tema de la oxigenación de nuestros pacientes y la funcionalidad en este caso del oxigenador. Tenemos nuestro blender, nuestras bombas centrífuga y consola, que una de las cosas importantes es que siempre esté conectado a la red y verificar eso porque tenemos un tiempo limitado de la batería de duración y que esté con la programación de nuestro flujo ideal para el paciente, que el flujo que teníamos programado con las revoluciones que estamos logrando eso. Y el monitoreo de nuestras presiones que tenemos. En este caso, lo principal que estamos viendo casi siempre monitorizando son las presiones de extracción, que estén las conexiones realmente adecuadas, tener nuestro hand crack en un lugar adecuado y siempre tener las pinzas, que son 4 pinzas que siempre van a tener que tener en su unidad por cualquier emergencia. Siempre tienen que estar esas 4 pinzas. Nadie se las puede sacar, nadie se las puede pedir, y realmente tienen que estar ahí las 4. Si alguien las saca, ustedes perfectamente pueden ir y decirle que se las devuelva, porque son pinzas exclusivas para los pacientes por cualquier emergencia. Y aquí he hablado de una linterna con pilas. Nosotros evaluamos y como vemos los coágulos de los pacientes y tenemos fibrina, es con una linterna. Apagamos la luz de la unidad y ahí podemos ver realmente dónde está y diferenciar los colores a nivel de las cánulas. Y después tenemos nuestro plan de intervenciones. Yo lo que vamos haciendo es programarnos a la medida que yo voy revisando yo lo dividí por circuitos, sistemas, que lo que partimos a nivel neurológico, posteriormente respiratorio, cardiovascular, podemos estar viendo al mismo tiempo las cosas infecciosas de nuestros pacientes, a nivel hematológico, renal, cuidados y cuidados del circuito del ECMO. Nuestra evaluación neurológica siempre lo que vamos a querer con nuestros pacientes es que tengan un nivel de sedación óptimo. Es decir, mantener a nuestro paciente sedado, tranquilo, con la menor dosis posible. Y todo esto va a depender de según la necesidad del paciente. Nosotros, como vamos viendo la evaluación de sedación de nuestro paciente, nosotros en adultos ocupamos la escalada de sedación. También podemos ocupar los BIS, que son cintillos que miden como en el espectro que manda la onda, para ver cuán sedado está nuestro paciente, y esos tienen un rango. Siempre en adulto pedimos como rangos entre 40 a 60, 65. Entonces ahí dice, nuestro paciente está sedado, y ya podemos ver que realmente esté funcionando. Y vamos ajustando las dosis de pseudoanalgesia y todo. ¿Por qué es tan importante el nivel de sedación? Porque muchas veces a futuro nuestros pacientes presentan deprivación, nos va a costar un poco más sacarlos de la cama, del ventilador, y está muchas veces del circuito. Aquí, como ven, está la tabla de SAS. Aquí tenemos nuestro BIS con nuestro cintillo para que le conectamos a los pacientes, y todo esto es muy fácil de usar y te va indicando el paso a paso cómo colocarlo. Y vamos a necesitar como módulo que nos va a llevar, que tenemos que conectar al monitor central que nosotros tenemos. Tenemos un estado de conciencia, la escala de la Glasgow, que nosotros vemos la apertura ocular, la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, que en realidad es lo que evaluamos en casi la mayoría de nuestros pacientes, la saturación cerebral, y como veíamos que lo veíamos con el sistema NIRS, que nosotros contamos acá en el hospital, que conectamos sensores a nivel cerebral y vamos viendo qué lugares nos va indicando con qué saturación nosotros partimos, y a la vez también viendo si subió la saturación de esa zona o si va disminuyendo.
también las pupilas, el tamaño y forma de estas, si tenemos reflejo fotomotor presente. ¿Y por qué es tan importante la evaluación neurológica? Es porque a nuestros pacientes los tenemos anticoagulados. El riesgo de que y también que se produzcan trombos por todo este movimiento que va produciendo la centrífuga, entonces el riesgo de que hagan alguna lesión neurológica es alta. Que nos ha pasado que pacientes muchas veces pueden sufrir un accidente cerebrovascular de carácter hemorrágico y isquémico, es posible. Entonces por eso es tan importante mantener esta evaluación neurológica. Y siempre que nosotros vemos algo alterado, debemos avisar a nuestro equipo tratante para solicitar exámenes complementarios. Podemos tener escáner, Doppler, electroencefalograma o finalmente muchas veces si no logramos distinguir con el EOS, una resonancia nuclear magnética. Y como les decía, tenemos complicaciones neurológicas como los accidentes cerebrovasculares, convulsiones, muerte cerebral, que es lo que no queremos en nuestros pacientes, comas prolongados, que después llegan nuestros pacientes estuvieron con tanta sedación, muchas veces producen delirium al despertar. Tenemos neuropatía severa, que muchas veces cuando los pacientes están sedados, posteriormente cuando lo funcionamos no nos damos cuenta en ese momento de que donde los pintamos y posteriormente vamos viendo todo el tema de la neuropatía y una encefalopatía hipóxica y química asociada como a la mala perfusión a nivel cerebral. Tenemos nuestra pseudoanalgesia y la relajación muscular, y con esto nosotros que ustedes ven siempre el tema de pseudoparalización. Siempre ustedes sedaban, nos explicaban, paralizaban a los pacientes. Acostumbrados también bloqueamos a los pacientes cuando están conectados a ECMO, que es la paralización. Y lo que nosotros queremos con esto, con la sedación y paralización, es que el paciente se logre acoplar de la mejor forma a esta terapia, tanto al ventilador mecánico como el circuito ECMO. Siempre tenemos que ir valorando la efectividad de la analgesia a través de las escalas de dolor y valoración de signos clínicos de dolor, que muchas veces cuando nosotros tenemos sedado a nuestros pacientes dormidos, debemos ir valorando la hemodinamia. Muchas veces los pacientes se nos pueden taquicardizar, se nos pueden hipertensar y puede ser algo les está molestando o está pasando otra cosa aparte, y hay que ir valorando todo eso siempre. Que nuestro bloqueo neuromuscular debe ser proporcionado y siempre, ojalá, el menor tiempo posible para evitar daños a futuro, y también esto lo vamos midiendo con el TOF, que es como se llama TREM de 4, que va midiendo la estimulación de nervio ulnar para ver cuán bloqueado está el paciente. Para nosotros tenemos un TOF 0 de 4, es que nuestro paciente está bloqueado. No sé si ustedes utilizarán el TOF, Mariana. Eso lo vemos como más en adulto. No sé si a futuro van a ir aplicándolo ustedes en la UPC pediátrica, pero eso nos ha ayudado mucho a ver si realmente nuestros pacientes están pseudoparalizados, si nos da como un TOF más alto, ahí no sé, aumentamos la sedación, no se les pasan bolitos de bloqueo neuromuscular, que en este caso nosotros ocupamos rocurones. También el tema de la rehabilitación precoz de estos pacientes, comenzar con una rehabilitación precoz, disminuye los días de ventilación mecánica, disminuimos la atrofia muscular, disminuimos el delirium, la polineuropatía del paciente crítico, que es muy alta en tasas acá que tenemos nosotros, y disminuimos la mortalidad. Por eso es tan importante trabajar en equipo, trabajar con el equipo de kinesiología, hacer los partes de la terapia, movilizar a los pacientes, también con el equipo de terapia ocupacional, cuando realizamos vórtices y todo. Entonces por eso es tan importante hacer con el tema de la rehabilitación un trabajo en equipo, que nosotros hemos tenido pacientes conectados en ECMO, sedado, le hemos conectado Motomed, que es como la imagen de referencia acá, y no hemos tenido problemas con las cánulas. Se mantienen los flujos, no se han decanulado los pacientes, no hay desplazamiento de estas. ¿Por qué? Porque están tan bien fijadas que nos permite realizar este tipo de terapia y a futuro no disminuye el tema de la atrofia en este caso. Cuando nuestra terapia, se supone que el ECMO es como una terapia de soporte para nuestros pacientes. Y muchas veces nosotros conectamos a nuestros pacientes y necesitamos un poco más de apoyo para mejorar la oxigenación a nivel pulmonar. Así que una de nuestras estrategias que tenemos acá es el decúbito prono. Y esta estrategia nos permite mejorar la oxigenación arterial en pacientes con estos síndromes de estrés y estrés respiratorio tratados con ventilación mecánica y PIP. Y lo que nos permite el prono, como todos sabemos, es disminución de la gradiente gravitacional de la presión pleural, va disminuyendo, hay cambios en la motilidad del diafragma, los efectos del peso y tamaño del corazón en el pulmón se disminuyen, nos permite que nuestro pulmón se vaya expandiendo un poco más, tenga mayor espacio para expandirse, entonces ahí mejoramos un poco más la ventilación y perfusión del pulmón. Como decíamos acá, se mejora la ventilación y la perfusión pulmonar,
mejoran las compliance del sistema respiratorio, hay mayor capacidad residual funcional y disminuye nuestra caja torácica, se puede expandir un poco mejor. También presentamos como un reclutamiento mejor de los alveolos y a la vez esta posición nos permite una mejor protección del pulmón. Es decir, esto nos favorece y esto igual es una maniobra con un poquito arriesgada porque dentro de los cuidados que nosotros tenemos que tener al movilizar, a cambiar la posición de prono nuestros pacientes es que se nos puedan decanular. Por eso nosotros tenemos un checklist de, bueno, para nuestros pacientes en prono que tenemos que hacer previamente a pronar al paciente, es revisar que todo esté bien fijado, revisar que todo esté en su posición, que hagamos los aseos previamente, realizar las curaciones todas que se puedan hacer en ese momento, porque en prono se complican un poco más las cosas. Y como decía, que siempre existía este riesgo de canulación en nuestros pacientes, que se nos acoden las líneas durante los cambios de posición y siempre debe haber un encargado de la movilización del sistema. Es decir, aquí mínimo vamos a necesitar unas 5 personas para hacer este cambio de posición. El primer cambio va a ser el médico en primera instancia que va a estar a cargo de la vía aérea. El primer cambio cuando los cambiamos de supino a prono. Va a haber un encargado del ventilador mecánico, otra persona que va a estar a cargo de sujetando las líneas, las cánulas, los sitios de inserción, y otra persona exclusivamente va a estar a cargo de moviendo la consola, es decir, todo el circuito ECMO. ¿Por qué? Porque el riesgo es que al moverlo se nos pueda dar un tiraje en las líneas y se pueda decanular el paciente solamente con esto. Así que esto se programa y siempre hay que tener como mucho tiempo para hacerlo. Y posteriormente los cambios a futuro se programan siempre por horario que nosotros tenemos acá y siempre mínimo 4 personas que nosotros vamos a necesitar para realizar este cambio de posición. Y en este caso en adultos nosotros nos ocupamos el enfermero va a estar a cargo de la vía aérea y lo que nos puede pasar, como es que les decía, era la decanulación accidental. Y lo que debemos hacer durante este procedimiento es compresión del sitio de decanulación, pinzar lo más rápido posible tanto la línea arterial como la línea venosa, siempre lo más cercano al paciente, cerrar los flujos de los gases frescos y llamar en todo este momento, como había una persona que yo había dicho definiendo los roles, que llama al equipo para que venga lo más pronto posible. Ajustar los fármacos vasoactivos y ventiladores, porque en este momento cuando los pacientes estamos con pacientes como de diestre respiratorio, nosotros tenemos que activar el ventilador. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros tenemos a los pacientes como en ventilación protectora. Y aquí nosotros tenemos que darle como la mayor CO2 al ventilador, aumentar las presiones, de acuerdo a lo que nos diga el médico, y ahí ya proteger en ese momento. Y empezar reanimación cardiopulmonar si corresponde. Nuestra evaluación respiratoria siempre tenemos que ver la ventilación mecánica y cumple los mismos lineamientos de cualquier paciente crítico. Sin embargo, la programación del ventilador va a variar según el tipo de soporte. Yo en este caso casi la mayor parte les he hablado del ECMO veno-venoso, que es lo que más vemos, pero también tenemos los venos arteriales. En el veno-venoso nuestros pacientes van a tener ventilación protectora, es decir, la ventilación que produzca menos injuria posible a nuestros pacientes. Y en el veno arterial, si mantenemos los parámetros convencionales solo si el paciente tiene falla cardíaca. Vamos titulando la FIO2 también del ventilador, según los exámenes del paciente, y recordar que la oxigenación y ventilación siempre está soportada por el circuito ECMO. En este caso, como estaba hablando del ventilador, nosotros la modalidad estándar que ocupamos en pacientes como adulto es la controlada por presión, que es la mejor que hemos visto que se ha utilizado según diferentes estudios. Y partimos con unos parámetros iniciales, como tenemos la presión control, la mayor parte de nuestros pacientes lo movilizamos, las modalidades son compresiones inspiratorias de 10, PIP idealmente bajos, con frecuencias respiratorias mínimas y como la FIO2 lo más baja posible. Y recordar que el principio clave en la protección pulmonar es que el intercambio gaseoso está dado por el ECMO y no por los pulmones nativos. Por lo cual, la modalidad ventilatoria tenemos que limitar la lesión pulmonar inducida por este ventilador. A medida que ya vamos comenzando con el winning del paciente, vamos viendo que van ido mejorando algunos parámetros que estamos evaluando la ventilación mecánica y ya podemos empezar a ir modificando cuando ya le estemos dando el 100% al ventilador. Otro de los cuidados para la evaluación respiratoria es que la prevención de las neumonías por aspiración. Siempre recordar el ángulo correcto del paciente, realizar los aseos bucales, en nuestro caso nosotros usamos la clorexidina,
Y lo que leí a ustedes, no utilizan la clorexina para hacer aseos bucales, evitar la extubación y reintubación del paciente, idealmente tener tubos orotraqueales con aspiración subglótica, siempre ir monitorizando las presiones del CAF previo al aseo bucal y aspiración, realizar una higiene de manos estricta antes de manipular la vía aérea, mantener el tubo orotraqueal corrugado libre de condensación y siempre ir cambiando cada 24 horas SOS el filtro de humidificación y mantener el circuito de aspiración cerrada cada 72 horas que tenemos normado acá. Y recordar que la aspiración de estos pacientes solo va a ser si él lo requiere, porque como tenemos nuestros pacientes anticoagulados, el riesgo de un sangrado es alto. Entonces, solamente si nuestro paciente requiere, nosotros lo vamos a aspirar. Tenemos algunas complicaciones, que algo que vamos a ir viendo con nuestros pacientes que tenemos que ir evaluando y estar atentos. Y uno de los riesgos de nuestros pacientes que realicen como en un ECMO veno arterial es el síndrome de Arlequín, es un síndrome de norte a sur. Es decir, está asociado a un ECMO periférico, no de canulación central, pudiendo ocurrir cuando se produce un severo desorden del intercambio gaseoso. Es decir, que sangre desoxigenada ingresa a la aorta y perfunde las arterias coronarias, subclavias y las carótidas. Es por eso que la sangre que perfunde el cerebro, corazón y extremidades superiores pueden tener una saturación por debajo del 90% y causando cianosis en la parte superior, mientras que las extremidades inferiores sí estén recibiendo la sangre completamente oxigenada del circuito ECMO. Si se van a dar cuenta, en este dibujo de representación se ve claramente que la parte superior del cuerpo del paciente no está correctamente oxigenada y la parte inferior sí. Es algo que se puede dar y que tenemos que estar muy atentos. Y una de las formas para solucionarlo, este síndrome es con acciones iniciales, tenemos nuestras acciones diagnósticas, que lo más fácil que nosotros podemos tener es tomar nuestros gases arteriales, medir la saturometría del brazo izquierdo frente al brazo derecho, si vamos a tener cambios en esto, y como le decía, nuestro NIRS, tanto cerebral como de extremidades inferiores. Y acciones terapéuticas, en este momento nosotros podemos darle también apoyo por el ventilador, aumentar la FIO2 del ventilador y aumentar temporalmente el flujo del ECMO. ¿Por qué temporalmente? Porque nosotros mantenemos mucho rato los flujos del ECMO muy altos, el riesgo es que se vaya produciendo mayor hemolisis en nuestro paciente. Y en este caso, como tenemos un ECMO veno arterial, también se puede transformar en un veno arteriovenoso para darle más apoyo. Otro de los cuidados que nosotros tenemos que tener en nuestros pacientes también es nuestra evaluación de la hemodinamia del paciente. Recordar que siempre nosotros tenemos que estar viendo la macro como también la microhemodinamia de ellos. También evaluar el uso de las drogas vasoactivas según necesidad. Dentro del circuito de ECMO nosotros tenemos que ir evaluando el monitoreo en línea, que es en este caso que nosotros ocupamos el Meditronic, que nos va dando nuestro hematocrito en línea, nuestra saturación venosa, en forma lineal, y en la consola nosotros vamos a ir viendo el flujo y las revoluciones por minuto. Valorar la perfusión tanto distal y la microcirculación de nuestros pacientes y tomar exámenes complementarios que son la ecocardiografía y radiografías de tórax. La radiografía de tórax acá nosotros tomamos diarias para ir viendo el distanciamiento que están las cánulas, si se han ido desplazando, se han ido acercando. Así que tomamos radiografías diarias o SOS. Y recordar que esta evaluación debe ser de una perspectiva global, ya que el análisis de los valores individuales es insuficiente para pesquisar complicaciones y por lo tanto nos va a guiar erróneamente en nuestras intervenciones. En el caso de, para evaluar puntualidad de hemodinamia, nosotros una de las signos clásicos que tenemos es la hipovolemia. ¿Cómo nosotros evaluamos la hipovolemia en nuestros pacientes? Como sospechamos antes de un caso, ¿se acuerdan que yo les había hablado del monitor de extracción que nos va indicando las presiones de extracción? Es decir, entre más negativa la presión de extracción, podemos sospechar de una hipovolemia, podemos tener tirolagios de las líneas, que son estas de acá, que podemos ver, o como se llama, cycling de estas líneas, que nuestro paciente comienza a desaturar, o que hay una disminución del flujo del ECMO a las mismas revoluciones que yo tenía. Es decir, yo tenía 3.500 revoluciones la consola, y tenía un flujo de 4, y ahora tengo unas 3.500 revoluciones y tengo un flujo de 2.5. Algo está pasando. Y lo que yo puedo hacer para ver de mejorar el tema de la hipovolemia es identificar dónde mi paciente está perdiendo esto. Puede ser que esté sangrando
de un sitio de inserción de las cánulas, o muchas veces puede estar sangrando de la línea arterial, de cualquier acceso vascular, que es lo que casi siempre nos pasa. Que tenemos que hacer es detener la pérdida de este volumen. Podemos hacer una prueba de rampa, que lo que consiste es que si yo bajo mis revoluciones de 3.500 a 3.000 revoluciones, mejor el flujo del paciente, eso significa que no es una hipovolemia efectiva. Es decir, que si yo disminuyo mis revoluciones, debería disminuirme el flujo para saber que es realmente una hipovolemia efectiva y reducir temporalmente las revoluciones por minuto para volemizar al paciente, porque si yo mantengo estas revoluciones, más me va a estar produciendo, más tiraje de las líneas y eso yo no lo quiero hacer. Y lo que podemos hacer es administración de fluidos, tanto de hemoderivados, de soluciones cristaloides que ocupamos y corregir estos hemoderivados según corresponda. Si vamos a necesitar plasma, si vamos a necesitar crioprecipitado, vamos a necesitar glóbulos rojos. Por eso era importante que el banco de sangre supiera que nosotros tenemos conectado a un paciente a ECMO. Otra de las complicaciones que nos puede suceder con nuestro paciente, aparte de la hipovolemia, es la recirculación, sobre todo en los ECMO tipo veno-venoso que sucede acá. Es decir, la recirculación es que la sangre reinfundida y oxigenada se retira hacia la cánula de extracción sin pasar por la circulación sistémica y descendiendo la eficacia de la terapia. Es decir, mi cánula de extracción está a nivel de la vía femoral derecha, yo conecto, pasa con la bomba centrífuga que tenemos nuestros pacientes, pasa por el oxigenador, donde se oxigena y llega a nivel de ECMO venoso. Tenemos a nuestra cánula derecha, pero si nuestras cánulas están muy cerca, esa misma sangre que está entrando, que estoy sacando, va a entrar nuevamente. Y ahí vamos a tener la recirculación de todo esto. Y nosotros sospechamos por qué. Cuando tenemos saturación arterial sistémica disminuida con exámenes de gases arteriales, nuestra saturación en el monitor también lo podemos ver, la saturación venosa del monitor en línea va a estar aumentada, nuestras presiones de extracción van a estar aún más negativas, van a haber disminución del flujo del ECMO y lo más que nosotros podemos tener como clave y que nos puede decir, está recirculando, es que el color de las cánulas se parejan. Es decir, lo que las dos cánulas van a estar casi del mismo color como de sangre desoxigenada. Lo que podemos hacer es evaluar la posición de las cánulas a través de una radiografía de tórax que podemos solicitar al equipo de imagenología, el posicionamiento del cuello y las piernas. Nosotros muchas veces podemos hiperextender a nuestros pacientes para que haya un distanciamiento de estas cánulas. Como anteriormente les explicaba, la prueba de rampa, considera una reposición de cánulas, si es que no mejora, avisar a nuestro residente, al perfusionista y el cardiocirujano a cargo para que vengan a reposicionarla, y administración de volumen si es asociado a una hipovolemia. Y como decía anteriormente, llamar siempre al equipo frente a estas situaciones. Otra complicación que nosotros podemos tener es una isquemia de las extremidades inferiores. Esto nos pasa sucesivamente más en los ECMO venos arteriales, que donde nosotros canulamos es la arteria femoral, y esta misma extremidad tiene un riesgo de hacer esta isquemia. ¿Por qué? Porque hay un flujo disminuido de sangre en esa zona y hay un suministro inadecuado de oxígeno, por lo cual se produce esta isquemia. Lo que nosotros podemos ver también son cambios en la coloración de la piel, vamos a ver zonas menos perfundidas, ausencia o disminución de la presencia de pulso, parestesias, parálisis, si nuestros pacientes están despiertos pueden producir dolor y una disminución de la temperatura local. ¿Y cómo podemos ver esto? Como les decía anteriormente, con monitorización también de la saturación de las extremidades inferiores, valorar lactato, valorar curva de seca con exámenes, realizarle una ecodoppler de extremidades solicitando como que le evalúe un cirujano vascular, avisando a nuestros médicos, porque nos ha pasado que muchos de nuestros pacientes presentan disminución de pulso y realmente estaban haciendo una isquemia y ellos intervienen oportunamente. Y lo ideal de estos pacientes para prevenir esto es que nosotros tengamos un reperfusor. Y este reperfusor es esto, es decir, tenemos nuestra cánula acá, y como ven esta guía que es como parecido como un alargador venoso, o en este caso, ese es el reperfusor. Y lo que nos permite este reperfusor es que la sangre que nosotros estamos trayendo es que haya sangre y flujo hacia la extremidad inferior nuevamente. Es decir, que no todo el flujo se lo está llevando la cánula que tenemos, sino que al conectar el reperfusor muchas veces nos va a seguir perfundiendo la zona. Y lo que debemos tener cuidado con este reperfusor es que el lumen de acá es muy pequeño. Muchas veces se puede coagular. Así que eso hay que estar evaluando constantemente, que no se coagule y que haya un flujo constante.
Y esas serían estas cosas. Entonces las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es con la evaluación hematológica. Como decía, siempre nuestros pacientes están con anticoagulación y lo que queremos es evitar que el circuito se nos coagule, que es uno de los riesgos que tenemos. Pero al tener nuestros pacientes anticoagulados, el riesgo es alto que el paciente presente sangrados. Tenemos diferentes tipos de anticoagulación, pero en el caso que más nosotros ocupamos es la heparina. Mantenemos de infusión continua nuestra heparina y la vamos ajustando según el objetivo que nosotros queremos lograr. Y nosotros mantenemos como tablas de rango de PTT que queremos lograr con nuestros pacientes. Y acá hay una tabla que nosotros vamos logrando. Si tenemos PTT menor a 40, siempre se avisa. Y aquí qué intervención nosotros debemos hacer y en cuánto más debemos controlar nuevamente exámenes. Y si vemos que nuestro está incoagulable en nuestros pacientes, debemos ir avisando. También vamos a requerir también terapias de transfusionales según necesidad y objetivos definidos. Y considerar siempre las creencias de nuestros pacientes. Perdón. Ahora Banco de Sangre siempre nos está pidiendo un consentimiento informado para empezar a transfundir a nuestros pacientes, cualquier paciente que esté aquí en el hospital. Y esto es importante por el tema de que hay pacientes que no requieren, que la familia va a rechazar por temas de creencia. Así que esto siempre hay que tenerlo considerado. Y siempre evaluar la necesidad de instalar dispositivos invasivos. Es decir, evaluar si realmente va a requerir una vía venosa, evaluar si va a requerir un cambio de línea arterial, evaluar el tema cuando nosotros estemos tomando exámenes. Hay que ir evaluando siempre esas cosas, porque cada vez que nosotros funcionemos a nuestros pacientes, es un nuevo sitio donde nuestro paciente va a poder sangrar. Y nos puede hacer como una pérdida que va a ir sumando a todo. La monitorización de nuestra anticoagulación, nosotros tenemos diferentes pruebas que nosotros podemos realizar. Tenemos el TTPA o el ACT. El ACT siempre lo ocupamos acá cuando nosotros recién canulamos a nuestros pacientes. Podemos tomar antitrombina 3, factor 10A, fibrinógeno, que podemos solicitar que lo tomen diario nuestros pacientes, un tromboelastograma o la hemoglobina libre diaria, que esos como son los exámenes estándar que estamos tomando. Siempre en estos casos los pacientes siempre debemos vigilar las zonas de canulación y los puntos de inserción de los elementos invasivos para detectar de manera oportuna signos de sangrado. La transfusión de estos hemoderivados siempre tiene que ser por indicación médica y siempre ir valorando la perfusión de nuestros pacientes, la coloración de la piel, la presencia de los pulsos periféricos, hiene capilar y presencia de edema, que es lo que nos sucede en algunos casos. Y a modo recordatorio, recordar que un plasma fresco es una fuente no concentrada de todos los factores de coagulación y no tiene plaqueta, que nuestro crío precipitado es un concentrado preparado a partir de plasma fresco congelado, que contiene diferentes factores de coagulación y tiene fibrinógeno, y con una unidad de glóbulos rojos siempre nos aumenta el hematocrito del 3% y la hemoglobina en 1 gramo por decilitro aproximadamente. Y tenemos un medicamento que lo utilizamos como en casos extremos, que es el Octaplex. Este Octaplex pertenece al grupo de medicamentos denominados factores de coagulación. Contiene factores de coagulación humanos 2, 7, 9 y 10, dependientes de la vitamina K, más diferentes proteínas. ¿Por qué esto lo ocupamos como SOS? Tanto es por el valor y lo ocupamos cuando realmente ya nosotros hemos ocupado todos los medios necesarios para dejar que nuestro paciente disminuya los sangrados y a pesar de que eso no funciona, ocupamos el Octaplex que viene con sus diferentes indicaciones en su presentación. Nuestros pacientes siempre al estar como en estas unidades de pacientes críticos, el riesgo de las infecciones. Por lo tanto, siempre se sugiere que nuestros pacientes tengan un aislamiento protector, tengan una vigilancia estricta de los elementos invasivos, que nosotros siempre tengamos la mayor asepsia en el momento de manejar a estos pacientes, siempre valorando los signos de infección, si tenemos enrojecimiento, exudado, calor en los sitios tanto de los catéteres como de las cánulas. Las cánulas sí, tanto como están sangrando, se nos pueden infectar los sitios de inserción de estas cánulas y hay que ir manejándolo. Idealmente podemos tener apósitos
con antimicrobianos. Hay espumas con plata que podemos colocar la zona o bajo la zona para evitar este riesgo de infección, y siempre tomar cultivos ante la sospecha de un foco infeccioso, con un tratamiento antibiótico profiláctico y siempre ir monitorizando los niveles de un antibiótico e ir modificando la dosis para asegurar un tratamiento ya oportuno y adecuado, ya que la membrana atrapa ciertos medicamentos, se va a disminuir la concentración de esto a nivel sistémico. Y siempre evaluar el retiro de estos elementos lo más pronto posible. Si tenemos un catéter infectado, avisar oportunamente para que este catéter se retire y se cambie un catéter nuevo, porque el riesgo de infección igual nos va a producir que nuestro paciente esté estable, a que nos produzca un shock séptico y nuevamente retrocedamos todo lo que hemos avanzado con estos pacientes. En este caso, aquí nosotros tenemos una cánula infectada, el sitio de inserción extra a nivel femoral. Igual, sobre todo en pacientes obesos, se nos daba esto y hay que ir evaluando. Aquí le habían puesto mupiricina, pero igual fuimos cerrando la herida, entonces hay que ir viendo qué es el mejor apósito para ir aplicando con estos pacientes. Por eso es tan oportuno el tema del manejo estricto del lavado de manos y evitar la menor manipulación posible de estas cosas. ¿Por qué? Porque si una cánula se infecta, no la podemos cambiar. No se cambia una cánula por una infección, a no ser que sea muy. Y recordar siempre que a mayor tiempo que nuestro paciente esté conectado a ECMO, mayor es el riesgo de una infección en ellos. Muchos de nuestros pacientes que hemos tenido conectados van haciendo falla renal, pueden tener desde antes algunas alteraciones renales o durante la terapia pueden ir produciendo como alteraciones a nivel renal. Si bien no todos nuestros pacientes lo van a requerir, es probable que en las primeras horas de soporte sea necesario conectar algún tipo de terapia de reemplazo renal, ya que muchas veces nuestros pacientes al inicio fueron hipervolemizados o bien por un estado de shock persistente cursan con una falla renal aguda, que es lo que nos sucedió muchas veces acá. Y la terapia escogida puede depender de cada paciente, es decir, si vamos a escoger como una diálisis convencional, una hemofiltración, una hemodiafiltración, todo eso va a depender de las indicaciones que nosotros tengamos y de acuerdo a los parámetros que vemos en nuestros pacientes. Y hay dos formas que nosotros podemos dializar a nuestros pacientes. Es decir, podemos hacer por un catéter convencional que se le instala al paciente en su momento, o podemos hacer como una conexión en el circuito. Es decir, se hace un puente, que son estas llavecitas que nosotros tenemos acá, y se hacen diferentes conexiones en la línea, tanto como a nivel de, nosotros conectamos acá por membrana, que nos va a dar todo el flujo del paciente, y después conectamos a nivel de premembrana. Y eso nos va a permitir que nosotros conectemos las líneas de la diálisis y nos dé todo el flujo necesario para producir todo este intercambio en la máquina de la diálisis con el líquido dializado y funciona igual que una diálisis convencional. Lo bueno de esta conexión es que nunca vamos a tener problemas de flujo. Nunca nos va a alarmar la máquina de que nos van a aumentar, que las presiones de extracción de la máquina van a estar, que nos van a ir faltando, y tampoco vamos a tener problemas muchas veces en el tema de la restitución. Así que por eso muchas veces se prefiere este circuito si es que el paciente ya no ha tenido un catéter de hemodiálisis instalado previo a la conexión. Idealmente nosotros ocupamos una máquina que es la máquina amplia, la que nos permite modificar el tema de las alarmas y nos da la opción en ECMO. ¿Por qué? Porque las otras máquinas, como hemos visto, es que nos aumentan de que tanta la presión que tiene el circuito, les va a ir armando eso. Y posteriormente, ya después, cuando el paciente ya va mejorando este tema de va mejorando su función renal, está tolerando mejor las terapias, ocupamos las máquinas convencionales, es decir, cuando tenemos menos droga, cuando toleras estos cambios de flujo rápido, es decir, vamos cambiando de acuerdo a las necesidades de este paciente. Otro de los cuidados como iglesia, muchas veces nuestros pacientes no los podemos movilizar por la gravedad que están teniendo en este momento, así que uno de los principales cuidados que nosotros tenemos es el cuidado de la piel. Siempre nuestros pacientes van a estar con un riesgo alto al aplicar la escala de Braden porque no los podemos movilizar, el estado nutricional, el tema del cizallamiento, todo tenemos que ir evaluando. El tema de la prevención, como sabemos, muchas veces por el cambio de posición, según el estado, pero muchas veces no vamos a poder hacer estos cambios de posición. Tenemos que ir haciendo alivio de presión de esta zona y lubricando la piel con ácidos grasos hiperoxigenados. Nosotros tenemos en este caso o el Inovera a mano,
en las unidades, un uso de un colchón antiescara de tipo de flotación seca, que es lo que nosotros ocupamos en los colchones ROE en este caso, uso de dispositivos de protección de prominencias óseas, ocupamos las taloneras o a veces espuma sacra, y uso una sonda rectal según necesidad. Porque uno usa una sonda rectal en este caso, de que los pacientes están con muchas exposiciones en algunas oportunidades, ya nos ha costado el manejo de estas exposiciones, el movilizar a estos pacientes, y el que nuestros pacientes presentan deposiciones nos va a aumentar la humedad de la zona y el riesgo que haga una dermatitis asociada a incontinencia, y posteriormente eso, asociada a esa dermatitis, vaya perdiendo la continuidad de la piel y podemos llegar a una lesión aún mayor. Así que por eso nosotros muchas veces en algunas oportunidades utilizamos las ondas rectales, que nos ayudan mucho, mucho en el tema del manejo de posteriormente para las curaciones, para disminuir la humedad de la zona que tenemos en este caso. Acá tuvimos pacientes que nos hacen estas lesiones, sobre todo en los talones, en las zonas sacras cuando no se pueden movilizar. Por eso es oportuno que apenas podamos movilizar al paciente, lo hagamos. Y la revisión oportuna, sobre todo de las zonas de prominencias óseas, que es lo que nosotros tenemos como cuidado dentro de nuestras cosas como enfermería. Aparte de, como les decía, que tenemos que ver tanto al paciente que fue la evaluación anterior, tenemos que evaluar el circuito ECMO. Siempre nuestro circuito debe estar visible y tiene que ser de visión directa. Y siempre tenemos que fijar nuestras cánulas y estabilizar las cánulas y líneas del sistema. Nosotros muchas veces tenemos pinzas para que no se nos desplacen, las conectamos como a la camita, traemos unas conexiones para fijar las líneas a la cama y no se desplacen, que tenemos que estar atentos, y como les decía anteriormente, ir revisando el control del registro horario de todos los parámetros del ECMO, como les decía anteriormente, las revoluciones, el flujo de gases, la FIO2, les decía tanto el hematocrito y la hemoglobina, la saturación en línea, a cuánto está pasando nuestra heparina, es importante, los signos vitales y los valores de monitoreo de saturación. La inspección visual del circuito la tenemos que hacer al inicio del turno y después cada 2 horitas vamos a ir evaluando o según necesidad. ¿Qué tenemos que evaluar con la inspección visual? Lo hacemos a través de una linterna, evaluamos las cánulas, evaluamos las líneas y los conectores, evaluamos la bomba y cono, también evaluamos nuestro oxigenador, el intercambiador de calor que esté correctamente programado y las conexiones de gases. ¿Por qué las conexiones de gases? Muchas veces nuestro paciente puede estar desaturando, pensamos que es el circuito en sí, pero muchas veces se desconectó la conexión al oxígeno. Por eso hay que estar viendo también las conexiones de los gases y nuestro monitoreo en línea, que es lo que ya he repetido muchas veces, que nos va dando en línea en este momento lo que está pasando, que nuestro punto está saturando, la saturación venosa de nuestro paciente, el hematocrito, y siempre ir calibrando este monitor de acuerdo a los exámenes del paciente que nos da la opción de ir calibrando. Y como decía, siempre ir observando si nuestro paciente tiene fibrina, tiene coágulos, fugas, qué zona está fugando, y aire, que es una de las cosas que no nos debería tener nuestro circuito, es que tenga aire, y entre otras cosas más. Este es el cono, nuestra bomba centrífuga. Aquí tenemos nuestro intercambiador de calor. Esta es la consola, que se van a familiarizar muy pronto con ella, que es la que nosotros manejamos acá. Y este es un tipo de oxigenador, que es un Euroset. Van a haber diferentes tipos de oxigenador, pero nosotros contamos con este oxigenador más un magnet, y aquí van a ir viendo las membranas y dónde va produciéndose toda la oxigenación. Otro de los cuidados, como decía, es el posicionamiento de las cánulas. Esto se evalúa diariamente, y los sitios de canulación. Siempre revisar que esté con la indemnidad de la cobertura, una curación según protocolo. Como nosotros vemos, los pacientes que están con apósito, con casita cuadrado, fixomulsa hace cada 48 horas. Siempre ir buscando signos de sangrado e indemnidad de la sutura y métodos de fijación. Si vemos que una sutura está un poco suelta, está cortada, avisar oportunamente. Y viene el cardiocirujano a hacer los puntos, el mismo médico residente. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se corte una de estas fijaciones es que se decanule nuestros pacientes. Las líneas, debemos ir revisando la coloración de estas líneas. Aquí tenemos un signo de recirculación, las acodaduras que también se pueden ver en esta esquina, presencias de coágulos, que aquí no se ve muy grande, pero van a ver como que se ve una zona un poquito más oscura y van a decir, oh, ahí hay un coágulo, que nuestras conexiones estén seguras y que cualquier punto de que esté hay una de las llaves 3 pasos o cualquier conexión, un riesgo de entrada o pérdida de sangre de nuestros pacientes.
estas tablitas de llave 3 pasos, que siempre hay que fijarnos que estén bien cerradas, porque ahí nos puede entrar aire en la parte negativa de nuestros pacientes o podemos tener sangre en la parte de presión positiva. Y aquí se ven unas pequeñas burbujitas que nos indican que hay aire en el circuito y al paciente le puede llegar y puede ocurrir algo muy grave. Cuidado, como les decía, la conexión, que esté correctamente la conexión de nuestros gases, que el oxigenador iré evaluándolo diariamente, que nuestra bombita siempre tenga todo el registro correcto, que tengamos el seteo correcto de las alarmas, buscar siempre las presencias de los coágulos y características de este flujo, y tener una ubicación cómoda del tanque. Que nuestro intercambiador de calor tenga un setting correcto, que esté funcionando nuestro intercambiador de calor, asegurar nuestras conexiones del intercambiador de calor e ir evaluando el agua. Y el intercambiador va a tener como un nivel que nosotros vamos a ir evaluando y que es muy fácil de observar. Y otra de las cosas que nosotros debemos ir observando en estos circuitos son las presiones del sistema, que teníamos la presión de extracción y les decía que vamos a tener un monitor que nos va a ir indicando esto, que valores normales pueden ser hasta menos 70. Si empiezan a aumentar estas presiones, podemos indicarnos problemas de acodamiento, obstrucción, pero la mayoría de los casos a nosotros nos ha pasado que ha asociado a hipovolemia. Las presiones preoxigenador, que nosotros vemos como presiones pre y postmembranas, que nos va a ver como la funcionalidad del oxigenador en este caso, si está muy elevada, nos puede decir o hay presencias de coágulos, o ya no está funcionando realmente bien el oxigenador. Y la diferencia de estas dos presiones son las presiones transmembranas. Y lo normal es que estén entre 10 a 30 menos 35 milímetros a 35 milímetros de mercurio. Si empiezan a aumentar estas, nos indica o el oxigenador no está funcionando realmente y tengamos que cambiarlo. Y esta monitorización de presiones nos puede entregar información muy importante respecto a ciertas situaciones de emergencia que requieran acciones inmediatas. El cambio de un oxigenador, en este caso, siempre se programa. Si llegan a aumentar mucho, esto se va viendo con los días, se van tomando exámenes del oxigenador con oxígenos arteriales para ver su funcionalidad. Siempre recordar que nuestra cánula de extracción, que es esta de acá, va a tener presión negativa en esta zona, pre-bomba, y aquí el riesgo de que es que ingrese aire en esta zona. Y la zona de la cánula de retorno siempre va a haber presión positiva, como les decía acá. Es decir, aquí el riesgo es que se nos salga toda la sangre del circuito y que el paciente pierda toda la volemia por ahí. Por lo cual siempre es importante mantener nuestro circuito hermético. Y estos son como los cuidados que nosotros vemos generalmente. Hay que realizar las actividades de aseo y confort que vemos con nuestros pacientes, por los posibles sangrados, evitar las acabadoras de desplazamiento, la revisión siempre de nuestras redes, tanto de aire como oxígeno, mantención hermética del circuito de los elementos invasivos. Idealmente cuando nosotros hacemos un tratamiento es que nuestro catéter venoso central siempre estén aseguradas las llaves 3 pasos, que cerrar nuestras infusiones apenas ya terminen, porque el riesgo de que ingrese aire también es alto, que siempre hay que se movilizar con un mínimo de personas por el riesgo de cualquier evento adverso a nuestros pacientes, idealmente, como les decía, 3 a 4 operadores. Considerar siempre una alimentación enteral precoz cuando sea posible o alimentación parenteral. Verificar nuestra sonda nasogástrica y todos los cuidados que nosotros tenemos siempre en nuestro plan de enfermería y realizar balance estricto idealmente de los ingresos y egresos del paciente como una valoración de débito urinario que ustedes hacen en todos sus turnos, tanto en el largo de la noche, hacen balances hídricos cada 6 horas y eso nos va a indicar si realmente nuestro paciente está quedando positivo o negativo y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir viendo qué hacer. Siempre vamos a tener exámenes de rutina en estos pacientes. No sé si realmente ustedes toman exámenes SOS. En algunos casos, nosotros estábamos tomando gases arteriales, hemogramas y pruebas de coagulación cada 6 horas. Porque como estos pacientes están con todo este daño a nivel pulmonar, tenemos que ver cuál es la correcta oxigenación de nuestros pacientes. Si han ido perdiendo hematocritohemoglobina, a ver si va a requerir transfusión y las pruebas de coagulación, obviamente, para ir viendo el tema del PTT e ir ajustando las dosis de parina. Gases del oxigenador deben tomarse así una vez al día por el perfusionista, nuestras radiografías diarias y otros exámenes como de complemento para ir viendo como a nivel sistémico qué más puede estar alterado en nuestros pacientes. Tenemos nuestros valores normales en esta tablita. En un paciente la PO2 normal de un paciente en ECMO veno arterial es mayor a 95,
en un veno venoso es mayor al 80%, así que en el caso de estar seguimos como un 85%. En estos casos, una PCO que esté entre 35 y 45, y aquí con la P2 del oxigenador siempre que esté mayor a 200, y con una PAFI, que es la relación de nuestro oxígeno con la FIO, que sea siempre mayor a 150. Idealmente mantener como lo valor más normal posible de nuestros pacientes. Y lo que le decían nuestros colegas, nosotros normalmente transfundimos con hematocritos menores a 20 o hemoglobinas menores a 7, pero en el caso de los pacientes conectados a ECMO, el soporte circulatorio, nuestro hematocrito siempre debe estar mayor a 30. Y nuestro soporte respiratorio igual mayor a 30 o 35%. Si estemos abajo de esto, tenemos que transfundir. Ese es como uno de los criterios importantes que tenemos, que los niveles de plaquetas también estén dentro de rango y que nuestro PTT siempre esté entre 1.5 a 2 veces el valor normal. Es decir, si el paciente tenía un PTT del ingreso de 22, el ECMO debe estar entre 50 a 60, digamos, en este caso. Y conclusión para terminar todo esto es que el manejo de un paciente conectado a soporte ECMO en sus diferentes configuraciones es de gran complejidad. Siempre deben existir evaluaciones detalladas de cada paciente, y como decía, tanto del paciente como el circuito, porque son un sistema unido, y las cuales se realizarán de forma siempre consecutiva, ya que ambas son de vital importancia. Recordar que también que la experiencia del personal determinará en gran aspecto la sobrevida de los pacientes conectados a ECMO, y como gestores del cuidado siempre debemos velar por la mejor atención, minimizando los riesgos de nuestros pacientes. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Es un poco larga, pero es todo lo que nosotros hacemos como enfermería. Es decir, nosotros normalmente hacemos diariamente esto en cada uno de nuestros turnos, pero en este caso sumamos algo más, que es nuestro circuito, y que nuestro circuito es parte del paciente, y como les decía al principio de todo, si algo sucede en el circuito, algo va a suceder en el paciente, y si algo sucede en el paciente, va a suceder en el circuito. Muchas gracias, Daniela, por tu muy completa clase. Está muy buena. Así pueden ver que principalmente lo que conversábamos es que la clave del trabajo en equipo es fundamental. El equipo de enfermería y el enfermero que está a cargo del paciente cumple una función elemental, porque es el primero que pilla los problemas, avisa al resto del equipo. Así que muchas gracias por ello. En general, a lo que presentaste es como muy llevado a la realidad. Lo que hay que saber en pediatría es que probablemente las complicaciones más frecuentes que existen no son tanto la isquemia de extremidades, pero tenemos que acordarnos que lamentablemente cuando son niños muy pequeños, la mayoría de ellos se canulan a nivel de la arteria carótida. Por lo tanto, la presencia de accidentes cerebrovasculares y hemorragias son una complicación que uno tiene que buscar de manera activamente. Por suerte, cuando son niñitos más pequeños, la mayoría de las veces se puede hacer con un eco transcranial, por lo tanto, muchas veces no necesitan escáner en una primera instancia, así que eso es bastante bueno. Y eso, no sé si alguien tiene una duda, consulta. Eh, yo, no sé si se escucha. Mi consulta es que al principio tú hablaste de la posibilidad de mover al paciente y llevarlo a escáner, por ejemplo, ¿se puede? Sí. ¿Se desconecta? No, el paciente, cuando nosotros le bajamos escáner, nunca se desconecta el paciente de la máquina. Siempre está el paciente conectado a la máquina, porque nosotros le estamos dando todo el soporte con la máquina. Es decir, desconectarlo, todo el soporte que estamos dándole en este momento se perdería, y el paciente lo más probable es que pueda fallecer. Nosotros nos coordinamos con el perfusionista, se coordina con imagenología, y lo que hacemos es desconectar el oxígeno, conectamos el oxígeno de transporte. En ese momento se desconecta el aire y solamente llevamos como en la consola, que es la bomba centrífuga. Y a la vez igual llevamos nuestro hand track, y ahí lo pasamos la consola, que está como una mesita, la pasamos a la cama con una base, con un soporte, y de ahí bajamos con el paciente con todo el equipo de ECMO. Y la consola tiene batería alrededor como de 30 a 45 minutos, por eso se tiene que hacer lo más rápido posible, y siempre se revisa a los guardias para que sea el flujo para bajar escáner lo más expedito posible. Y siempre bajar con nuestra caja de emergencia, con nuestra caja de emergencia del servicio, aparte de la caja del ECMO, y con el mayor equipo y la mayor tranquilidad. Dani consulta las pacientitas de la 24. Lo que sí hay que saber que estos pacientes lo que no se puede hacer es resonancia, porque si no la máquina ECMO queda pegada en el resonador.
Sí, pues en resonancia no, pero el escáner sí. Eso es lo importante. ¿Alguna otra pregunta? Y como les decía, siempre hay protocolo para todo. Protocolo para cuando vamos a desconectar a los pacientes, protocolos para traslados, protocolos para cambio de oxigenador, protocolos, todo está protocolizado. Y eso es lo importante, que se puedan sentir un poco seguras con eso, que todo tiene su quehacer y todo va en orden. Y siempre mantener la tranquilidad, porque ante cualquier cosa nosotros no estamos tranquilos, estamos muy nerviosos, puede ocurrir algo, alguna falla en el equipo, algo que no esperamos. Así que por eso siempre hay que trabajar en equipo. Ya pues, muchas gracias Daniela. Agradecemos nuevamente tu presentación.